Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Los Reporteros. Como otras especies invasoras, el cangrejo rojo de río fue introducido en la marisma del Guadalquivir hace 40 años sin calcular las consecuencias que podía provocar en el ecosistema. Sin embargo, los habitantes de aquella zona supieron hacer de la necesidad virtud y han convertido al cangrejo invasor en un motor económico para muchas familias, exportando más del 80% de la producción y generando cerca de 200.000 jornales. Ahora el Tribunal Supremo, atendiendo a una denuncia de los ecologistas, ha prohibido la captura, el consumo y la comercialización del cangrejo. ¿Qué va a pasar si se llega a cumplir esta sentencia? Lo vemos en el siguiente reportaje. Cuesta creerlo, pero bajo esta tierra dura y cuarteada donde muy pronto germinará el arroz, viven 300 millones de cangrejos. No se ven porque hibernan a 1 metro de profundidad, pero saldrán a la superficie en cuanto las aguas cubran la marisma. Son cangrejos rojos y no son de aquí, pero aquí llevan 42 años, tiempo suficiente para que se hayan convertido en un recurso económico y laboral indispensable, en una industria que, sin embargo, parece haber prosperado al margen de la ley. Todo empezó aquí, en Casa Alta, finca y caserío de la familia Grau, una vivienda a la vieja usanza situada en las estribaciones de la marisma del Guadalquivir. Mi padre, dedicado a la comercialización de la anguila, se le presenta la oportunidad de hacer un estudio del cangrejo, de ver cómo se trabaja en los Estados Unidos, y se vio que podía ser favorable aquí. El 10 de mayo de 1974, Rafael Grau realizó la primera suelta de cangrejos que había importado directamente desde los pantanos de Luisiana, una operación que contó con el patrocinio del archiduque Andrés Salvador de Austria y el visto bueno de Licona. Se trajeron unos 500 kilos y a partir de ahí pues se fue reproduciendo. A los 3 años ya se vio que aquello, pues sí, aquello ya era presente, aquello ya funcionaba. En 1980 la prensa local ya destacaba que lo que surgió como una curiosidad gastronómica se había convertido en una plaga. Sin embargo, la superpoblación de cangrejos iba a dar un vuelco total a la economía de la zona. En los años 70, justo cuando se produjo la introducción de la especie, la industrialización que sufrió el sector agrario provocó que hubiera una gran masa social que se quedara en el desempleo. Ese malestar fue sustituido por la actividad pesquera que supone la extracción del cangrejo de río de las marismas del Guadalquivir, con lo cual se consiguió una paz social que hoy en día podría verse otra vez afectada si se elimina el sector. Algo que sin duda puede ocurrir. El cangrejo rojo fue incluido en el catálogo de especies exóticas invasoras en 2007 al amparo de lo que establecía la Ley de Biodiversidad aprobada ese año. La captura y comercialización de cualquier especie invasora quedaba prohibida. Sin embargo, un decreto posterior determinó que el cangrejo de la marisma del Guadalquivir era una excepción a la regla. Ese decreto fue recurrido por varias organizaciones ecologistas y el Tribunal Supremo les ha dado la razón. El cangrejo rojo americano es una especie exótica invasora y que como tal no se le pueden aplicar excepciones. Había un decreto que permitía una actividad que lo que estaba haciendo era mantener lo que la ley pretendía controlar, por lo tanto se estaba haciendo mal y la sentencia lo único que hace es darnos la razón. El Tribunal Supremo lo que hace es aplicar la ley, que estipula es que no se puede comercializar con ellas para evitar que la gente se dedica a introducirlas en nuevas zonas. Pero el problema en este caso es que tenemos un uso comercial de una especie invasora que ya existía mucho antes de que se declarara esta ley. Ese es el problema que hay en el caso del cangrejo rojo en el Guadalquivir. La pesca que se viene realizando anualmente es de entre 3 y 4 millones de kilos. Este sector tiene un volumen de facturación de 20 millones de euros. El 85% de esa facturación va destinada a la exportación. Genera un empleo en jornales anuales de 200.000, entre 180 y 200.000
jornales anuales. 7 de cada 10 trabajadores de la marisma están ligados al cangrejo de una u otra forma, bien dedicándose a la pesca o bien como empleados de las empresas ubicadas en la zona, 5 en total, en las que se elaboran preparados de cangrejo que se exportan a medio mundo. Este sector representa para este país pues ser el tercer país productor del mundo de la especie, segundo exportador del mundo, con lo cual dejaríamos de comercializar un producto de origen español que será sustituido por el mismo producto pero de origen extranjero. La sentencia llega muy tarde, como todo lo que llega tarde llega mal en cuanto a que afecta a sectores muy establecidos, con unos mecanismos de funcionamiento que ahora resulta que no son válidos. Nosotros entendemos la preocupación de este sector económico y por eso decimos que la principal culpable para nosotros es la Junta de Andalucía, que no hizo en su día lo que tenía que haber hecho. Desde antes de la ley de 2007 sabía que tenía un problema. Es una especie exótica, invasora, que se está pescando de forma irregular en un ambiente silvestre. Eso, según la ley, es ilegal y por tanto no se puede seguir haciendo. Bueno, no nos lo creíamos, al principio no sabíamos si ni siquiera podía hacer eso, ¿cierto? Porque la actividad lleva ya 40 años practicándose, o sea que para nosotros no tiene sentido ninguno, ¿no? Aunque no existe un registro oficial, se calcula que en la marisma del Guadalquivir hay unos 400 pescadores de cangrejo. Su actividad no está regulada, por cierto, pero sus capturas representan el 5% de la producción pesquera global de Andalucía. Un solo pescador puede recolectar hasta 300 kilos diarios, capturas que entregan a las empresas de transformación a razón de 50 céntimos el kilo. Entre julio y noviembre, en plena campaña, no hay desempleo. El resto del año, la cosa cambia. Pues cuando acaba la campaña, pues dedicarse al paro, no hay otra alternativa, o a lo mejor a la pesca de la anguila o del camarón, cuando se puede, claro. ¿Qué, Juan Antonio? Hay poco pescado, ¿no? Poco pescadillo, poco. Claro, es invierno y hace mucho frío, hasta que no caliente el sol. Francisco es un pescador veterano. Lleva en la faena del cangrejo más de 30 años y hace 4 que introdujo en el oficio a su sobrino Juan Antonio. Bueno, échalo ahí. No son lo que hay. En invierno y primavera hay poco cangrejo, pero a eso ya están acostumbrados. Lo que ambos temen es que llegue el verano y que lo que no haya entonces sea trabajo. En verano no tenemos paro. Aquí puede decir que en verano el que quiere puede trabajar. Porque entre las colitas, las mujeres pegando colitas y nosotros recogiendo cangrejos, los viveros limpiando el cangrejo, vamos, que hay mucha mano de obra, toda mano de obra. La sentencia del Supremo supone, en la práctica, la desaparición del sector tal y como lo conocemos. El cangrejo dejaría de ser un producto alimentario para convertirse en un recurso zoogenético bajo control, para minimizar su impacto ambiental. Es una especie que ha modificado sustancialmente todos los ecosistemas donde se instala, básicamente, principalmente los ecosistemas del espacio natural del Doñana, simplificándolo, haciendo que un espacio diverso se convierta básicamente en un espacio donde está dominado por la presencia del cangrejo y solo hay cangrejos y las especies que comen cangrejo. Garzas y cigüeñas se alimentan efectivamente del cangrejo, un fenómeno constatado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. No obstante, el propio CSIC matiza que ciertas aves palmípedas y todos los anfibios han desaparecido de las tablas de arroz. El problema del cangrejo rojo es que provoca grandes daños al ecosistema, pero en estos momentos no tenemos maneras alternativas de controlarlo. Este es el núcleo esencial de la controversia, determinar si la actividad pesquera es un mal menor porque colabora en el control de la especie o, por el contrario, favorece su expansión. Sí, es un control. La pesca lo que reduce sobre todo es la abundancia de cangrejos de mayor tamaño, que son al final los que provocan los daños más importantes en las infraestructuras hidráulicas, porque horadan las paredes de los canales para refugiarse y eso al final hace que o que se derrumbe el muro o que sencillamente el agua se escape del canal o de la tabla del arroz. La sentencia lo que viene a decir es, por este camino no podemos controlar nunca lo que hemos dicho que conviene controlar, que es el cangrejo, por tanto habrá que hacer otra cosa. El problema, advierten los científicos, es que no existe un método alternativo eficaz para erradicar la especie.
Ahora mismo no, a no ser que estuviéramos dispuestos a llenar el medio ambiente de pesticidas y erradicar el cangrejo y alguna especie autóctona que nos llevaríamos de camino por delante, el control del cangrejo ahora mismo no disponemos de conocimientos para llevarlo a cabo. Lo que nos conduciría a una inquietante paradoja. Sin pesca ni control alternativo, la especie que se pretende erradicar proliferaría sin cortapisa. A efectos prácticos se le habrá declarado especie protegida. La marisma ha entrado en ebullición. En las últimas 2 semanas se han multiplicado las iniciativas en defensa de la actividad pesquera en la comarca, pero cunde el desánimo porque el margen de reacción a la sentencia del Supremo es muy estrecho. El margen es simplemente el de la publicación en el boletín. Estamos hablando de 20 días y una vez que se publique ya no hay marcha atrás. Por parte de los servicios jurídicos de los empresarios pues se va a intentar llevar la nulidad de la sentencia, y por parte de las administraciones, sobre todo las regionales, lo que es la Junta de Andalucía, están trabajando codo con la Administración Central para ver si hay alguna forma de legislar y se permita, como hasta hoy, la pesca y la transformación de nuestro producto. No vamos a pedir que se cambie la ley, lo que le vamos a pedir a la Junta que todos esos planes de control y erradicación los tiene que hacer la gente que está ahora trabajando con el cangrejo. Nosotros proponemos al propio sector como agente ecológico regulador de la población de esta especie. Eso solo no sería factible si no se diera soporte jurídico también a la comercialización. La cuenta atrás se acerca poco a poco al punto cero y la incertidumbre es tan abrumadora que nadie en la marisma sabe si este verano habrá cangrejos en las nasas y los cocederos. Puede que aún haya tiempo para encontrar un camino intermedio, o puede que no. Si finalmente el peso de la ley impone su criterio, el sector se adentrará irremediablemente en un carril pedregoso y tan largo como incierto. Lo último que sabemos es que los cangrejeros de Isla Mayor han decidido elevar al Supremo un incidente de nulidad de esta sentencia, pues podrían haber sufrido indefensión.